Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hacer una especie como la otra vez de pizarrón virtual, ¿sí? Para explicar el siguiente tema. Es complejo, ¿sí? Así que les sugiero que presten atención y es la manera que encontré como para de facilitarle el tema. Si ustedes ven otra opción, me dicen, ¿sí? Así lo vamos tratando. Primero, recuerden, 1945 finaliza la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, obviamente, ¿a quién culpamos? A Alemania, ¿sí? Porque fue uno de los grandes imperios que quiso conquistar al mundo, sí, trajo muchas atrocidades, entre ellos el Holocausto. No se olviden, por favor, de ese tema. Entonces, las grandes potencias. Inglaterra, ¿sí? Estados Unidos, Rusia, Francia, sí, que colaboraron con la Segunda Guerra Mundial, encuentran culpable a Alemania, entonces deciden a través de un tratado de que Alemania se tenía que dividir. Entonces, acá hay un mapa que los guía. Alemania, ¿sí? Entonces, todo esto que es Alemania lo vamos a dividir, ¿sí? Por un lado Francia, por un lado Gran Bretaña, ¿sí? Los Estados Unidos y el sector soviético, es decir, Rusia o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se divide en Alemania. Cada uno agarra una parte en un primer momento. Ahora, ¿quién es la potencia que comienza como a tener como más adeptos? Obviamente, los Estados Unidos. ¿Quiénes son los que se comienzan a preocupar por ello? La Unión Soviética. Acá está el inicio del enfrentamiento de la Guerra Fría. ¿Por qué? Para los soviéticos, el comunismo y el socialismo era la mejor opción, es decir, desparramar su ideología y su forma de ver y hacer las cosas era lo mejor para que no suceda una guerra nuevamente. En cambio, para los americanos, es decir, está mal dicho, para los estadounidenses, decían que en realidad la mejor manera de que el mundo sea gobernado era a través del capitalismo, no del comunismo, porque esto generaba una revolución y terminaba en violencia, ¿sí? Entonces, luego de esto, iniciamos Guerra Fría. ¿Por qué se llama Guerra Fría? Porque si bien no hubo un enfrentamiento físico entre estos dos países, Estados Unidos, comandado por el capitalismo, y Rusia, comandado por el comunismo, pero sí más bien un enfrentamiento ideológico, es decir, de dos bloques. No nos enfrentamos físicamente, pero sí vamos a combatir en otros países, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que va a pasar acá? Estados Unidos, a través del capitalismo, quería el monopolio, el clásico, comprar, vender, ganar dinero. ¿Qué genera con esto? Estados Unidos tenía el control atómico. Recuerden que con la bomba casi deja muerto a todo Japón en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, el mundo tenía miedo a Estados Unidos de qué podía llegar a hacer sus científicos. En cambio, sí, los soviéticos ponían más presión, sí, en los países de Europa del Este. Es decir, para ellos lo más importante que ser un científico era ganar adeptos, sí, para realizar una revolución. Entonces, ahí tenemos el enfrentamiento de estos dos grandes bloques. La desconfianza mutua entre estos dos países crece. ¿Qué es lo que crece? De a poco, rivalidad cultural, ideológica y económica, ¿sí? De a poco. Ahora, ¿qué va a pasar? El máximo exponente del imperialismo era Estados Unidos, ¿sí? Es decir, la explotación de lo más desfavorecido. ¿Dónde buscamos la materia prima? En esos países que apenas se lograban independizar o que no tenían un control político, ¿sí? América del Sur. ¿Para quién era el capital? Estados Unidos. En cambio, el comunismo decía no, que el símbolo de la revolución era el ateísmo, la tiranía y la censura de la libertad. Es decir, recuerden, en los países comunistas, ¿sí?, la libertad de prensa no existía, sí existía el ateísmo, no tenían libertad de culto, y sí existía la tiranía, es decir, que una sola persona controle todo el mundo. De esta manera
se inicia la Guerra Fría. Es decir, poco a poco, antes de entrar a las características de la Guerra Fría, para que ustedes se den una idea, el mundo. Comandado por Estados Unidos. Esto es un mapa para que se guíen, ¿sí? Fíjense, si vamos a las referencias color amarillo, es decir, los adeptos que estaban a favor, ¿sí?, de Estados Unidos y el capitalismo. En rosado, los que estaban a favor, ¿sí?, de Rusia, de la Unión. Y a su vez, ¿sí?, ¿qué es lo que pasa? Acá, tipo bombita, como ven, las diferentes guerras que se dieron en el periodo de la Guerra Fría. ¿Qué pasó acá? Acá se enfrentó. Cuando sucede la Revolución Cubana, Estados Unidos entra, ¿sí?, acá en este lugar y dice, no, una revolución no puede ser. ¿A dónde piden los cubanos ayuda? Rusia. Lo mismo acá en Grecia. Lo mismo en la crisis de Berlín, ¿sí?, con la guerra de Corea, ¿sí? Es decir, fíjense que varios países, ¿sí?, participaron de este enfrentamiento, pero nunca sucedió ni en Rusia, ¿sí?, ni en Estados Unidos, ¿sí? Por eso se llama Guerra Fría. Pero a ver, ¿qué pasa? El mundo sí la tuvo que sufrir, porque si necesitábamos ayuda, ejemplo, en Argentina, si nosotros necesitamos ayuda, tuvimos que permanecer o neutros o estar a favor de Estados Unidos, ¿sí? Si estamos a favor de Rusia, corríamos el riesgo de que Estados Unidos no nos apoye o directamente manda una bomba, liquidados todos. ¿Sí? Entonces, estos fueron los enfrentamientos que se dieron durante la Guerra Fría. Guerra de Corea, Berlín, ahora explico por qué, los misiles en Cuba, Vietnam, Afganistán, ¿sí? Fueron los diferentes enfrentamientos, que estos enfrentamientos los vamos a ver a lo largo de toda la materia. ¿Qué pasa acá? Es donde la guerra se pone como más contundente. ¿Por qué? Volvamos a Alemania, ¿sí? Primero, recuerden, Europa, perdón. O estábamos a favor, ¿sí?, de los rusos, o estábamos en contra. Perdón, este mapa es el que mejor se ve. ¿Qué pasa? En 1960 y 61 se crea un muro en Alemania. O eras de Oriente o eras de Occidente. Esto generó como una convulsión en el mundo. ¿Por qué? Imagínense vivir en Varadero y que, no sé, por la calle Anchorena se haga un muro y si quedaste de un lado fuiste y si quedaste del otro lado también. No te puedes cruzar ni a comprar, ni a vender, ni a trabajar, nada. Si tu abuelo o alguien, un ser querido, vive en otro lado, listo, quedó del otro lado. No se podía cruzar, ¿sí? Años duró este enfrentamiento. Es lo que genera de que la guerra, todo el mundo diga, epa, la Guerra Fría sí existe y es un enfrentamiento grosso, heavy podemos decirlo. Acá el mundo se está convulsionando, pero vamos a ver que después esto va a finalizar más adelante. Volvamos. ¿Cuáles son las características de este enfrentamiento de la Guerra Fría? Es decir, ¿cómo lo hicieron? Si bien no hubo un enfrentamiento físico, ¿sí?, como lo expliqué, en sus territorios, pero ¿qué pasó? Hubo guerras, revoluciones en otros países. ¿Cuál es el medio que utilizaban para hacer esto? Primero era concentrarse en el enemigo, perdón. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Vieron en las famosas películas la CIA? Que siempre se nombra que la CIA, que te va a agarrar la CIA, que va a venir la CIA, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. La CIA viene de los Estados Unidos, ¿sí? Es decir, un centro de investigación. ¿Cuál es el centro de investigación del comunismo? La KGB. Cada uno de estos centros de investigaciones tenía sus espías. Esto en Estados Unidos y Estados Unidos en su territorio. Millones de películas hay de este tema, ¿sí? Vemos que esos enfrentamientos, la creación de la CIA y la KGB que vemos en las películas, no es una ficción, viene de una realidad. ¿Cuál es la realidad? Guerra Fría. Entonces, hoy en día sí tenemos grandes avances científicos,
grandes caricaturas, grandes protagonistas del cine, grandes químicas, petroquímicas, físicas, industrias pesadas. ¿A quién se le tenemos que agradecer, entre comillas, la Guerra Fría? ¿Por qué? Porque comenzó una carrera de quién era el mejor. La famosa llegada del hombre a la luna no nace porque Estados Unidos dice vamos a conquistar la luna. Rusia estaba comenzando, sí, con sus avances científicos, mandó una perra llamada Laika al espacio, ¿sí? Fueron los primeros en mandar a un ser vivo al espacio. Estados Unidos dijo, yo no me quedo atrás, ¿a quién mando? A un hombre a la luna, ¿sí? Y ahí empezamos. Las grandes ciencias, las grandes películas, ¿sí? Todo lo que hoy en día es normal, el Disney normal, que ustedes, a lo mejor algunos sepan, otros no, viene del enfrentamiento de Guerra Fría. Películas como Mickey Mouse, Superman, Dibujito de Anastasia, Mujer Maravilla. Fíjense que hay colores, o azul o rojo. ¿Qué significa eso? Que el malo era o Estados Unidos o el comunismo, ¿sí? Es decir, Rusia. Entonces, repasemos. Hay un enfrentamiento entre dos países. ¿Cuál era su punto de que el capitalismo no se expanda por todo el mundo y de que el comunismo no se expanda por todo el mundo? Entonces buscaron desde todos los medios para frenar. Pero ¿qué pasa? No se trató de enfrentar de frenar esa ideología. Se trató de que en el mundo otros países sufrieron diferentes riesgos. Ejemplo, volvamos a este mapa. Lo que fue en Corea y lo que fue Vietnam fue atroz. Sí, Vietnam fue la primera guerra televisada, chicos. Es decir, hubo muertes feas que pasaban en vivo, ¿sí? La Revolución Cubana, vemos la situación de Cuba hoy, ¿sí? Que no tiene salida. Todos los países pusieron un bloqueo a Cuba. Es decir, tuvo sus grandes consecuencias. Y esas consecuencias las vamos a ver a lo largo, ¿sí?, del año. Entonces, esto es lo principal, ¿sí?, que me interesaría que aprendan. Así que bueno, empezamos con este mini cuadro y después vemos cómo avanzamos.